Hoy vamos a desarrollar la unidad 4 que tiene que ver con la utilización de instrumentos de medición que no son los tradicionales que hemos visto en las clases anteriores. El contenido de esta unidad está separado en dos grandes partes, la que tiene que ver con las mediciones con calibres límites y las mediciones con sistemas electrónicos o mediciones con palpadores electrónicos, y muy particularmente nos vamos a centrar en la medición con sistemas de calibres múltiples utilizando los palpadores electrónicos. Los calibres límites los denominamos así porque son instrumentos de medida materializada que la función es verificar los límites de tolerancia de una dimensión. Generalmente están compuestos de dos partes, lo que usualmente nosotros denominamos calibres pasa y no pasa, que lo que hacen es verificar uno de ellos el límite inferior de la tolerancia y otro el límite superior. Originalmente fueron propuestos por Whitworth a mediados del siglo XIX y, como decíamos, se compone en general de dos calibres que tienen dos funciones diferentes. A una se la denomina lado pasa y a la otra parte lado no pasa. Como decíamos, tiene como objetivo verificar los límites superior o inferior de la dimensión que está siendo medida. Es importante tener en cuenta que los calibres de límite deben respetar el principio de Taylor, que dice lo siguiente: el lado pasa se puede conformar, se puede construir de tal manera que verifique simultáneamente todas las características del elemento que está verificando. Por ejemplo, si está verificando un agujero cilíndrico, las características del agujero son, sin lugar a dudas, el diámetro, pero además puede ser el error de forma de sus secciones o el error de forma de su superficie. Por lo tanto, se recomienda que el lado pasa se construya de tal modo que verifique todas esas características al mismo tiempo. Mientras que para el lado no pasa, cada una de estas características debería verificarse por separado, por lo tanto, deberíamos construir tantos lados no pasa como características queremos medir. Para entender y fundamentar este concepto, este principio de Taylor, lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a suponer que lo que está dibujado allí en forma de sección cuadrada en amarillo es un agujero que tenemos que construir en la pantalla. Los límites de tolerancia de este agujero son el límite superior, o sea, la dimensión máxima del agujero es esta, y la dimensión mínima esta. De tal manera que lo que está en amarillo sería el intervalo de tolerancia del agujero que tenemos que construir. Si queremos verificar este agujero con calibres de límite, vamos a construir el calibre lado pasa para que verifique la dimensión mínima de este agujero. En el caso de los agujeros, el lado pasa del calibre verifica la dimensión mínima. Y los construimos según el principio de Taylor, analizando todas las características al mismo tiempo. Por lo tanto, tendrá la forma exacta del agujero mínimo que se puede construir según lo que está especificado en la tolerancia. Tendrá la forma y la dimensión exacta de la dimensión mínima. ¿Por qué se denomina pasa? Porque si nosotros introducimos este calibre en este agujero, debería entrar siempre en el agujero, porque si no entra significaría que el agujero es más pequeño de lo que está permitido en su tolerancia, y por lo tanto estaría fuera de especificación, fuera de tolerancia. Vamos a ignorar el principio de Taylor. Vamos a construir el lado no pasa con las mismas características del lado pasa, o sea, que tenga las dimensiones y la forma de la dimensión máxima admitida para nuestro agujero. Este sería el lado no pasa. La condición del lado no pasa es que no debe entrar nunca en el agujero, porque si el lado no pasa entrase en el agujero, significaría que el agujero es más grande de lo que está especificado en la tolerancia. Por lo tanto, estaría fuera de tolerancia. Construido de esta manera, no respetando el principio de Taylor, vamos a ver cómo funciona este calibre, pasa, no pasa, para verificar agujeros reales realizados en la pantalla.
Supongamos que tenemos un agujero realizado según lo que está en línea de trazos rojos. Lo que vemos ahí es la forma exacta que tiene el agujero, que obviamente nosotros ignoramos porque no tenemos idea de cuál es la medida ni la forma de ese agujero. Para eso tenemos el instrumento para verificar si está dentro de la zona de tolerancia. Tomamos el calibre, introducimos el lado pasa y vamos a ver que va a entrar sin problemas en este agujero real construido en la pantalla. Probamos el lado no pasa y obviamente el lado no pasa no va a entrar porque es más grande que el agujero construido. Todo parecería indicar que ese agujero está bien, como realmente está, y en este caso efectivamente el agujero está dentro de tolerancia y el calibre estaría indicando correctamente de que el agujero está bien realizado. Vamos a realizar otro agujero. El nuevo agujero es el que vemos aquí, también en trazos de color rojo. Comprobamos el agujero con el lado pasa y el lado pasa va a entrar perfectamente en el agujero porque es más pequeño que el agujero construido. Comprobamos con el lado no pasa y el lado no pasa no va a entrar porque hay partes del calibre del lado no pasa que es de una dimensión mayor al agujero, por lo tanto no va a entrar. El calibre nos estaría indicando de que este agujero está bien realizado. Como nosotros ignoramos la forma y la dimensión real del agujero, nos confiamos en el calibre. Y entendemos, de acuerdo a la inspección que hemos hecho con este calibre, que el agujero está bien realizado dentro de tolerancia. Y en realidad no es así, porque tenemos zonas, áreas de nuestro agujero que están fuera de los límites de tolerancia. Y eso es porque el lado no pasa, no ha respetado el principio de Taylor. El principio de Taylor indicaba que si nosotros queremos verificar varias características de este agujero, por ejemplo, las dimensiones de sus lados, su forma, lo tenemos que realizar con calibres distintos. Por lo tanto, ahora vamos a reemplazar este lado no pasa, que no responde al principio de Taylor, por uno que responda al principio de Taylor, dividiendo el lado pasa en dos calibres por separado. Uno de ellos verificará las dimensiones de los lados. Y efectivamente, el lado no pasa dirá que el agujero dimensionalmente en cuanto a sus distancias entre sus caras está correcta, porque efectivamente es así, la distancia entre las caras está dentro de los límites de tolerancia en ambos sentidos. Luego construiremos otro calibre para verificar la forma del agujero, por ejemplo, midiendo las diagonales. Y acá encontraremos que el lado no pasa, que mide una de las diagonales, entrará cómodamente en el agujero, indicando que está fuera de tolerancia como realmente lo está. Esto es un ejemplo que de alguna manera explica y fundamenta el principio de Taylor de separar los lados no pasa en tantas características como querramos verificar, porque si no corremos el riesgo de tener resultados como lo indicaba el calibre anterior, violando el principio de Taylor e indicando erróneamente que el agujero estaba bien cuando en realidad tenía alguna de sus secciones fuera de los límites de tolerancia. Las características principales de un calibre de límite son las siguientes. Una de ellas, sin lugar a duda, es la exactitud en su ejecución. Entendamos que es un calibre, una medida materializada. Por lo tanto, las dimensiones deben tener un nivel de exactitud de manera tal que sus errores sean despreciables, ya sea en su dimensión y en la forma que van a verificar. Por otra parte, una característica importante que tienen este tipo de calibres es que deben ser resistentes al desgaste. Fundamentalmente, el lado pasa, porque trabajan al desgaste, mucho más que los instrumentos comunes y corrientes que hemos visto en las clases anteriores. El lado pasa trabaja como un elemento mecánico que permanentemente está en rozamiento con las superficies a verificar. Por lo tanto, una característica debe ser, para conservar el mayor tiempo posible la vida útil de calibre, que sus superficies sean resistentes al desgaste. Por lo tanto, deben ser concebidos desde el punto de vista de los materiales a utilizar y de los tratamientos térmicos de estos materiales, teniendo en cuenta esta necesidad.
y sabiendo que se generan desgastes con el uso intensivo de estos instrumentos, el límite de desgaste debe ser controlado. Por lo tanto, periódicamente estos instrumentos deben ser verificados para comprobar que aún conservan sus características metrológicas, desde la dimensión a la forma. Obviamente, como cualquier otro instrumento de medición, debe ser comprendido dentro de la gestión de los instrumentos de medición, o sea, la gestión de las calibraciones y las confirmaciones que hemos visto en las clases anteriores.